la diabetes mellitus, una enfermedad que de pronto nosotros la vimos en parte allá en la farmacología 2, pero acá la vamos a ver un poco más actualizada con los nuevos tratamientos que existen, los nuevos tratamientos de 2021 hasta acá. Vamos a mirar a ver si ahí ven, ahí están viendo la diapositiva, ¿miren? Sí, profe. Sí, profe. Vamos a ampliarla. Listo. Entonces vamos a ver este capítulo importante, vamos a darle un poquito así como un poquito más aceleradito que el anterior porque es muy largo, el tema es muy largo, la farmacoterapia en la diabetes mellitus. Recuerden que la diabetes mellitus es una enfermedad inflamatoria, una enfermedad prácticamente autoinmune, que nuestros islotes de Langerhans son atacados por nuestro propio sistema inmunológico y destruye los islotes y no produce insulina, entonces se suben los niveles de azúcar en sangre. En otros casos no es así, hay otros tipos de diabetes, la gestacional, la MODY, etcétera, etcétera. Hoy vamos a ver entonces la clasificación de la diabetes, vamos a ver las etapas de la diabetes mellitus, la epidemiología, la mortalidad de la diabetes mellitus, la diabetes mellitus tipo 1, liberación de insulina, cetoacidosis diabética, diabetes mellitus tipo 2, factores de riesgo de la diabetes mellitus, educación del paciente, tratamiento no farmacológico, tratamiento farmacológico y aplicaciones de la diabetes. No, complicaciones. Las complicaciones, muchachos, sí me van a ayudar. A Nupan le voy a dar esa tarea para que me ponga lo que es pie diabético y otras cositas que vamos a ver. Yo de pronto te mando la diapositiva, ¿oíste, Nupan? Yo miro, a ver, ahorita miramos y después hablamos. Bueno, listo. Puedes buscar a otra compañera por ahí. Bueno, listo. Muchachos, este tema lo he traído prácticamente de esta guía de aplicación de diabetes, cuidado de la diabetes, una guía del 2021, una guía actualizada, están los últimos fármacos utilizados en diabetes. Primero se utilizaban los antidiabéticos orales como la sulfonilurea, la insulina animal, y así han ido progresando lentamente. Esta es una guía de la Asociación Latinoamericana de Diabetes, nueva. Prácticamente la clasificación de la diabetes mellitus, hay 4 tipos de diabetes según este cuadro que tenemos aquí. La diabetes mellitus tipo 1, que es debida prácticamente a una destrucción de las células beta de páncreas, un trastorno autoinmune, como le estaba diciendo ahí. ¿Sí? Entonces ahí se va a presentar una deficiencia absoluta de insulina, la hormona que debe transportar la glucosa a la sangre para que se convierta en CO2, agua y ATP. Se va a acumular el azúcar porque no hay esa hormona. Entonces no la transporta nadie a los tejidos y se va a acumular en sangre y en otras partes del cuerpo, como colesterol o como otras cosas. Ahí está la diabetes tipo 2, ya tenemos la 1, la diabetes tipo 2, que es debida también a una disminución progresiva de la secreción de insulina. Prácticamente hay una resistencia a la insulina porque muchas personas de este tipo son obesas y tienen mucho tejido graso que engaña a la insulina, no se pega a los receptores como debe ser, entonces también se van a elevar los niveles de glucosa, de tipo 1, tipo 2. Y hay unas que prácticamente son diabéticos debido a unos trastornos específicos. Por ejemplo, tenemos la diabetes monogenética, el síndrome monogenético. Hay algunos trastornos aquí como el síndrome de Down, hay otros trastornos como pacientes con VIH, con SIDA, ¿sí? Donde prácticamente el transporte de la glucosa no se va a dar muy bien. Y está la diabetes gestacional, esa diabetes que se da en muchas mujeres embarazadas,
prácticamente en el segundo o el tercer trimestre del embarazo, se da esta diabetes gestacional. Entonces, dentro de la tarea va a estar esa partecita por acá. De pronto no alcanzamos a dar. Esos son los tipos de diabetes que hay. Prácticamente en la tipo 1 hay unos defectos genéticos en la función de las células beta. Diabetes móvil se llama. Aquí, por lo general, hay alguna glucokinasa, una producción de anticuerpos, una producción de cromosoma inadecuado, etcétera, etcétera. Y hay unos defectos genéticos en la acción de la insulina, resistencia a la insulina, tipo A, leprechuanismo, algunos niños que nacen delgados, síndrome de Rolson-Mendel, diabetes lipodistrofia, eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Enfermedades del páncreas, isocrina, traumatismo pancreático, pancreatitis, todo eso. Endocrinopatías, acromegalia, síndrome de Cushing, por el consumo de corticosteroides, dexametasona, prednisolona, glucanoma, que muchas veces son tumores que se producen mucho glucagón, entonces el glucagón eleva la glucosa, la pleocromocitoma, que son unos tumores de la médula suprarrenal, hipertiroidismo, somatocinoma, etcétera, etcétera, entre otros. Y aquí hay otros defectos que vamos a ir viendo poco a poco, como la rubiola, el síndrome del hombre rígido, síndrome de Down, síndrome de Klinefelter, síndrome de Turner, síndrome de Warfarin, una serie de trastornos que pueden conllevar a diabetes. Sí. Una pregunta, se supone que el síndrome de Cushing da por niveles altos, por exposición a niveles altos de cortisol, entonces a la gente le puede dar diabetes por estrés. Sí, claro. Claro, ese es uno de las cosas que vamos a ver aquí también, la diabetes por estrés y por los corticoides. Por ejemplo, las personas ahora que tenían COVID, les administraban dexametasona de 8 miligramos, las mandaban hasta 4 ampollas. Yo tengo un sobrino que se llama Jorge Isá Sarmiento. Y Jorge Isá tenía una tendencia hereditaria, porque el papá murió de diabetes. Y el pelado se le subió el azúcar con los corticoides. Los corticoides alteran el metabolismo de la glucosa. Entonces, también por uso de fármacos, corticoides, etcétera, entre otros, se puede elevar los niveles. El estrés puede ser esa parte. Entonces, ya saben, en la tipo 1 hay destrucción de los islotes leranes, una enfermedad autoinmune. En la tipo 2, pérdida de la secreción de insulina. En la 3, múltiples causas. Y hay muchos subtipos ahí ocasionados por muchos trastornos a nivel cromosómico, etcétera, etcétera. Etapas de la diabetes mellitus, muchachos. Entonces tenemos varias etapas. El tipo de diabetes tipo 1, tipo 2, otros tipos, la gestacional. Fíjense que está la MODI aquí, entre otros tipos. Entonces, 4 tipos de diabetes. Cuando el paciente está normoglicémico, el azúcar está regulada, está normal, ¿sí? Niveles de dulce, es porque la diabetes está controlada. Aquí no hay problemas todavía, todos los pacientes están bien. Tiene una etapa de hiperglicemia, ¿sí? Hiperglicemia. Entonces, en esta primera etapa, entonces, la glicemia en ayuna alterada, ya comienza a alterarse cuando uno desayuna después de 1 hora, 2 horas, la glucosa se mantiene en 126 miligramos por decilitro, no baja cuando debería bajar a 90 o a 100, no baja. Entonces ya estamos aquí en una hiperglicemia en ayuno. De pronto se puede presentar una intolerancia a la glucosa. Por algunos trastornos también puede ser enzimático. Ahí está la idiosincrasia y otras cosas. Pero eso lo miraremos. Aquí, por ejemplo, no insulino requeriente. El paciente no insulino requeriente. Se le llama así porque anteriormente se decía no insulino dependiente.
pero resulta que se le decía no insulino dependiente a la tipo 1, pero resulta que la tipo 2 también muchas veces el paciente, después de haber recibido el tratamiento vía oral con dibenclamida, con metformina, etcétera, etcétera, muchos pacientes requieren de insulina también, ¿sí? Entonces, por eso ahora no se llama insulino dependiente ni nada, sino no insulino requeriente. En este caso aquí, no insulino requeriente o no insulino dependiente. Otros tipos, ¿sí? La gestacional. Entonces tenemos los 4 tipos de diabetes aquí. Pueden llegar, la que llega al último es la tipo 1, al último templete, que es aquí, insulino requiriente para control, requiere insulina para estabilizar la glucosa. Muchas veces estos pacientes aquí con los antidiabéticos orales y con mucho poquito de insulina se controlan. Pero esto de acá muchas veces el insulino requiriente para control es necesario que se le siga administrando insulina para poder, y también son insulinos requerientes para sobrevivir, porque si no le administramos la insulina se muere, lo mata un pie diabético, lo mata, le daña las neuronas, produce neuropatía, la diabetes, el azúcar produce neuropatía. ¿Por qué? Porque el azúcar produce una viscosidad en la sangre y una viscosidad en la práctica, en todo el cuerpo, mete mucha grasa, mete muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos que están en el sistema inmunológico no migran bien y no llegan a donde debe cicatrizar una herida, por ejemplo. Entonces, un diabético que se corta no cicatriza bien porque sus sistema inmunológico, sus mastocitos, sus linfocitos, sus macrófagos y todo eso no migran bien por esa viscosidad que produce el azúcar, esos trastornos que produce en los tejidos. Pero no migra bien, entonces por eso no cicatrizan bien, porque su sistema inmunológico no migra bien. ¿Sí? Entonces, muchachos, nosotros vamos a ver un caso clínico aquí de un tipo diabético tipo 2 y un tipo de diabetes tipo 1. ¿En qué se diferencian los unos de los otros? Este caso clínico muestra a un paciente obeso cuya diabetes se diagnostica a los 35 años, un poquito más viejo que este que está acá. La diabetes mellitus tipo 2 se diagnostica ya en edad un poquito más avanzadita, 35 en adelante. Y que al comienzo se trató con dieta y antidiabéticos orales, pero actualmente ha perdido peso y está requiriendo insulina para obtener glicemias adecuadas. Debe ser clasificado como diabetes mellitus tipo 2 en etapa insulina requeriente para control. ¿Sí? Este es el típico diabético tipo 2. El diabético tipo 1 es un joven de 22 años, más joven que este que está acá, 22 años, con diabetes de 2 años de evolución, quien nunca ha sido obeso y que actualmente tiene glicemias inadecuadas, a pesar de que de dosis altas de sulfoniluria, pero aún no presenta cetosis, no hay cetoacidosis metabólica. Puede ser clasificado como un diabético tipo 1 de lenta progresión en etapa insulino requeriente para control, ¿sí? Prácticamente de pronto hay una tendencia de insuficiencia renal crónica. Sin embargo, para tener certeza se deben medir los anticuerpos, ¿sí? AKTR, o hay unos serían anticuerpos, o D2, hay unos anticuerpos específicos para esto. Por eso es que se dice que hay una tendencia hereditaria a adquirir esta enfermedad, aunque vamos a ver que no todos los hijos de padres diabéticos van a heredar eso. Eso depende de muchas cositas que vamos a ver más adelante. Bien. Vamos a avanzar. Muchachos, epidemiología de la diabetes mellitus.
si vemos estas gráficas que ustedes ven aquí, empezando de los años 1960 hasta el 2020, aquí, fíjense los estudios que han hecho de los 1960, en los últimos 40 años prácticamente ha venido en ascenso la diabetes mellitus, se ha ido incrementando. Por ejemplo, en Finlandia, por 100.000 habitantes, ¿sí? Hay, a medida que han ido pasando los años, se ha ido incrementando la diabetes mellitus, ¿sí? Por 100.000 habitantes. ¿Esto a qué se debe? En Finlandia parece que hay mucho sedentarismo, la alimentación no es bien adecuada, comen mucho hamburguesa, comida chatarra, hay mucho sedentarismo, mucho estrés. Entonces, fíjense la pregunta que me hizo el compañero, estrés. ¿Sí? Finlandia es un país donde prácticamente la gente vive corriendo, como en Bogotá, por ejemplo, en nuestra Colombia, que no se escapa también de la diabetes mellitus. El estrés puede generar una diabetes, muchachos, porque uno está estresado, prácticamente está alterando la flora, eso se llama la flora intestinal, pero hoy se le llama microbiota intestinal. La microbiota intestinal la puede estar alterando porque cuando uno corre se estresa, el intestino se acelera o hay espasmo, se altera la flora bacteriana intestinal, entre otras cosas. El estrés es una causal de... Entonces, fíjense ustedes, prácticamente hay una tendencia en los últimos años en diferentes países a subirse. Aquí ven a Finlandia de primerito, que es la primera gráfica que está aquí arriba, la más alta. Pues vienen otros países como estos que están aquí abajo. Estados Unidos, por ejemplo, es el último que está más bajito, porque como que parece que tienen un sistema de salud con mejor calidad, más desarrollado, entonces han controlado prácticamente el consumo de alimentos. Fíjense entonces en el mundo, la diabetes mellitus tipo 2, ¿cómo está? Si vemos a Colombia, prácticamente Colombia tiene aquí número de casos, ¿sí? Personas de 20 a 79 años, de 2.671.400, prácticamente una prevalencia de 8.1%, muertes por diabetes por año, 17.037, y el número de personas con diabetes no diagnosticada, 959.300. ¿Sí? ¿A qué se debe esto? Entonces, en Colombia es el tercer país más rico en diabetes, porque los habitantes también tienen un problema de consumo de alimentos, herencia, enfermedades congénitas, hay muchos síndrome de Down, otra serie, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, etc. Entonces, fíjense que Colombia prácticamente es el tercero, sigue de que tiene, el primero prácticamente es Brasil. Tiene 12.650.800. Aquí se robó un cero, está un cero aquí. 12.650.800. Esa es la cifra. Aquí se perdió un cero, hay que arreglar la tabla. Brasil es el primero. 12 millones de casos. Y después viene México. 12.030.000. México, el segundo. Primero Brasil, después viene México. Y después de México viene nuestra Colombia, porque si miran los otros números, hay muchos en millón, otros en 300 y pico, otros en 800 y pico. ¿Verdad? Colombia es la que sigue. Después de Brasil y después de México, sigue Colombia. El diabetes, epidemiología, el diabetes. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, mortalidad por enfermedad cardiovascular en la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, aquí están las causas de muerte por enfermedad, causadas por esta enfermedad. Una enfermedad que empezó, aquí están las 10.000 personas, de cada 10.000 personas, y aquí están los años, pasar de los años. Entonces, aquí la gráfica siempre hay una tendencia a que prácticamente ha ido disminuyendo un poco porque los controles han sido adecuados,
Las muertes por enfermedad coronaria también ha disminuido un poco porque ha habido un buen control. Las muertes por enfermedad cardiovascular, las muertes por hospitalización, ¿sí? Por hospitalización cardiovascular también han disminuido un poco. Todo esto, a pesar de que la tasa de diabetes mellitus ha aumentado, la mortalidad ha disminuido. Esto debido a que ha habido un manejo apropiado, se han implementado muchas ayudas, educación a pacientes, hay muchos clubes de diabéticos donde prácticamente se da educación al paciente, le habla sobre diabética, cómo controlar su diabetes, cómo medírsela. Y las muertes por algunas causas de cualquier tipo, el paciente diabético tipo ha descendido durante los últimos 14 años. La muerte por enfermedad cardiovascular, la hospitalización y todo eso han disminuido bastante. Entonces, menos mal que ha habido controles y que esto ha atendido. La mortalidad por enfermedad cardiovascular y diabetes tipo 2 también al inicio, por ejemplo, aquí por cada 10.000 personas aumentó un poquito en los primeros años, aquí de 1998, 2000, un aumento. Posteriormente fueron disminuyendo pacientes con un tipo de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 también ha habido un control, la tendencia ha sido a disminuir poco a poco por todos los controles que se han tenido. También se han disminuido las mortalidades por enfermedad cardiovascular, porque esta es una enfermedad que conlleva que se produzcan placas ateromatosas, que se tapen los vasos, que se dañen los riñones, se dañen los ojos, la retinopatía, pie diabético, una cantidad de cosas. Castillejo no tiene pie, a Oscar se le murieron varios hermanos y así sucesivamente. Entonces, las tasas allá lo mismo que por allá. Entonces las tasas de mortalidad han disminuido por cada 10.000 personas. Diabetes mellitus tipo 1, muchachos, es una enfermedad prácticamente, muchachos, crónica, de alta externalidad, ¿sí? La vamos a tener por toda la vida, que se caracteriza por destrucción de las células productoras de insulina. Se presenta una deficiencia de liberación de insulina y por consiguiente hiperglicemia. Pues como no hay la hormona que transporte la glucosa de la sangre a los tejidos para que se convierta en CO2, agua y ATP, entonces se acumula en sangre y se van elevando poco a poco. Se libera, esta es una hormona que se libera del páncreas a las células, los islotes del ánima, las células beta. Aunque en el páncreas hay diferentes tipos de células, hay varios tipos de células. Por ejemplo, en el páncreas nosotros tenemos las células alfa que liberan glucagón y proglucagón. Estas hormonas lo que hacen es aumentar la producción de azúcar, mientras que la que produce lo contrario es la insulina. El péptido C y la proinsulina y la milina tienden a disminuir esos niveles. Tenemos también las células delta, que están las alfa y las betas. Las betas liberan insulina, péptido C, proinsulina, milina. Las células delta liberan somatostatinas, que es la hormona que prácticamente detiene, inhibe el resto de liberación de hormonas, inhibe la secreción de numerosas hormonas, ¿sí? Tenemos las células G en el páncreas que liberan gastrina. Esto también se va a ver mucho en lo que es la enfermedad acidopéptica, el tracto gastrointestinal, y las células F que producen péptidos pancreáticos. Entonces, fíjense que en el páncreas hay diferentes tipos de células. Prácticamente, muchachos, si nosotros tenemos una tendencia genética, una predisposición genética a tener diabetes mellitus, ¿sí? ¿Sí? Y que de pronto se presenten anormalidades en la liberación de insulina y que progrese una hiperglicemia y generalmente prácticamente se presente esa enfermedad o que
pueda una persona contar con la suerte de que nunca se le exprese esa enfermedad. Entonces, nosotros tenemos esta insulina, esta es la insulina. La insulina es una hormona que tiene 51 aminoácidos, 51 aminoácidos, tiene dos cadenas, esta cadena que ven aquí y esta cadena que ustedes ven acá abajo, y esas cadenas se van a unir al péptido C. O sea, el péptido C es el que une la cadena esta con la cadena, forma los puentes disulfuros, y de esa manera es que se forma la hormona. Tiene un péptido C que une a la cadena 1 con la cadena 2. ¿Sí? Entonces, en total tiene 51 aminoácidos, por si le preguntan por allá. ¿Sí? Prácticamente cuando esta enfermedad inflamatoria crónica se produce, cuando vamos a tener esa enfermedad para toda la vida, y se expresa en el paciente. Muchachos, ¿cómo se libera la insulina? ¿Cómo se libera la insulina de nuestro organismo? Entonces, nosotros vamos a tener varios receptores que influyen en la liberación de esa insulina. Esta insulina va a producir unos receptores GLU1, GLU2, GLU3, GLU4, GLU5. Y esos GLU están ubicados en diferentes tejidos. El GLU1, anótenlo, van a estar en todos los tejidos, particularmente el eritrocito y el cerebro. Por eso es que el cerebro también consume glucosa, captación de glucosa basal. Y por eso el cerebro funciona gracias a la fuente de energía en el cerebro. Si el cerebro se le agota la glucosa, no va a dar la pálida, mareo. Los GLU2 en las células betas del plancton, en el hígado, el riñón, en el intestino. El GLU3 está en el cerebro y en la placenta. La mujer, también el feto necesita. GLU4, músculo y tejido adiposo. Y el GLU5 en el intestino y los riñones. Ustedes tengan esto presente cuando vean tractos intestinales, los GLU que los sintetiza la insulina, prácticamente produce GLU gracias a varios mecanismos. Entonces ustedes van a ver aquí que ¿dónde se produce la insulina? ¿Dónde se produce? Se produce en el páncreas. La biosíntesis está en el páncreas. Del páncreas pasa por la vena porta al hígado. El hígado la depura, la limpia. Pasa por la circulación venosa al corazón. El corazón la devuelve otra vez al hígado. Y por la arteria, la circulación llega a los tejidos adiposos, al músculo, y en el músculo se puede transformar en energía, CO2, ATP, agua, ATP, y se degrada finalmente en el riñón. El ciclo de liberación y desaparición de la insulina. La insulina tiene unos receptores donde actúa, y esos receptores tienen unas unidades alfa y unidades beta. La alfa está totalmente por fuera de la célula, es externa, es extracelular, mientras que la beta tiene una porción externa y tiene otra porción interna que se internaliza ahí. Cuando la insulina se une a estos receptores va a producir varios procesos, los procesos de fosforilación oxidativa y una cascada MAP, donde va a producir ATP, adenosinbifosfato, ¿sí? Esa vía sinasa o vía inositol-quinasa va a producir cotransportadores llamados GLU, porque ya al final llega al núcleo, va a producir, va con el RNA mensajero a producir los transportadores de glucosa llamados GLU. Estas proteínas cotransportadoras que van a captar glucosa en los diferentes tejidos del organismo, y por eso hay 5 GLU que actúan en diferentes partes del organismo. Este es el mecanismo por el cual se va generando la vía esta de la MAP y de esta. También una cascada que vamos a ver acá, sin embargo vamos a verla por acá también. ¿Cómo se libera la insulina? ¿Cómo se libera? Entonces, la insulina ya cuando llega al núcleo de la célula, recuerden que allá llega por el RNA mensajero. El RNA mensajero produce la preinsulina,
preinsulina. Esta preinsulina todavía no es activa. Las dos cadenas entonces se unen al péptido C. La preproinsulina, después se queda la proinsulina. Esa proinsulina por lo general tampoco es activa, ya viene, entonces se le pega, esa insulina ya se le desprende el péptido C, y cuando se desprende el péptido C, entonces se une al zinc, que es el ion activador del zinc, que forma una insulina hexamérica, porque ahí hay como un grupo hemo, ¿sí? Un grupo hemo hexamérica, entonces como la hemoglobina, como se va formando la hemoglobina, y ya queda la insulina prácticamente formada. Esa insulina se acumula en unas vesículas, esas vesículas o gránulos, ¿sí? La mantienen ahí hasta que llegue posteriormente su liberación por un potencial de acción, un estímulo eléctrico que va a ayudar a que prácticamente esa insulina se libere y vaya directamente hacia la periferia a transportar glucosa de la sangre al músculo para que de esa manera bajen los niveles de glucosa o se regulen los niveles de glucosa en el organismo. Eso es el mecanismo ahí por el cual se libera insulina. Aquí. Hasta ahí vamos bien, muchachos. Vamos bien. Sí. Bueno, muchachos, aquí en la parte derecha yo les hice la traducción, porque esto está en inglés. Yo le hice la traducción. Y esta traducción dice aquí: tenemos nuestro núcleo celular, tenemos genes que codifican para la producción de proinsulina, tenemos el PDX1, el MAP-A, el NeuroD1, todos estos son anticuerpos, todos son, ¿sí? Todos son genes. Estos genes van a producir RNA mensajero, y esto da la producción directa en el retículo endoplasmático rugoso de la proinsulina mediante la cadena alfa, beta y el péptido C. Esta insulina todavía es inmadura. Luego esa preproinsulina pasa al aparato de Golgi, donde se madura a proinsulina, debido a que en el aparato de Golgi se elimina la señal. El péptido C se desprende de las cadenas y queda la insulina organizada, y se va a reorganizar en gránulos o vacuolas. Estos gránulos son liberados y luego van a unirse a la molécula del zinc para estructurar la insulina. Este zinc va a ayudar a la absorción mucho más adecuada y a darle la forma hexamérica, de tal forma que cuando se libere la insulina, se libere directamente de los gránulos hacia la periferia para comenzar a transportar la glucosa a la sangre, convertirla, llega a los músculos, de la sangre a los músculos, y que allá se oxide a CO2, agua y ATP, producir fuente de energía. La glucosa es nuestra fuente de energía. Si no tenemos la insulina, la hormona transportadora, se nos va a acumular esa glucosa en el organismo. Entonces aquí tenemos como especie de un islote, prácticamente este islote. Entonces aquí viene la glucosa, se une al GLUT. Este GLUT que tenemos aquí, recuerden que si les dije que se están los islotes, es el GLUT2, ¿sí? Se une aquí mediante el GLUT2, llega a la mitocondria. En la mitocondria se va a generar el ciclo de Krebs, el ciclo de ácido tricarboxílico, ciclo de Krebs. Se va a producir el ATP y el ADP, el adenosindifosfato y el adenosintrifosfato. Una vez que el ciclo de Krebs se genera y hay producción de ATP, el ATP hace que estos canales de potasio, ¿sí?, se abran y salga el potasio y disminuya el voltaje. Eso hace que los canales de calcio se abran. Entonces, como se disminuyó el voltaje, entonces ahí sí entra el calcio, que tiene dos valencias, dos cargas, ¿sí?, por la cual va a incrementarse también el voltaje.
El calcio llega al retículo endoplasmático, libera más calcio, ¿sí? Y ocasiona que las vacuolas que contienen insulina se liberen mediante la unión del calcio, y viene la actina y la miosina, que son las proteínas contráctiles, van a liberar insulina, a romperse esas vesículas, ¿sí? Y se inicia el mecanismo de acción. Aquí está la liberación de insulina. Entonces, todo este mecanismo es el que se está dando, por eso es necesario que los GLUT, que son los transportadores de glucosa, los genere la insulina para que haya ese transporte hacia el interior del músculo. ¿Sí? Ese es el mecanismo. Aquí se lo puse en español porque esto estaba en inglés, ya le hice la traducción, entonces ahí lo tienen explicadito acá para que no se confunda. Este es el mecanismo de liberación de la insulina. La insulina tiene un efecto, un mecanismo de acción, y este mecanismo de acción utiliza dos vías: por los receptores AKT, la vía AKT, o por la vía RAC. ¿Sí? Tiene dos vías mediante la cual inicia su mecanismo de acción. ¿Sí? Dos vías. Esas dos vías hacen que esa llegue al núcleo, se activen factores de transcripción, la producción de RNA mensajero para la producción de proteínas GLUT. ¿Sí? Las proteínas GLUT, ahí es donde se van a producir los GLUT. En este caso sería el GLUT4. GLUT4, que son las que los tejidos musculares y los tejidos adiposos, para que la glucosa pueda ingresar a la célula y pueda ser captada por la célula, llegar a la mitocondria y producir el ciclo de Krebs. ¿Sí? Ciclo de Krebs. Esto es prácticamente el ciclo de Krebs. Allá se vio en bioquímica, ustedes lo vieron en bioquímica, generación de ácido cítrico, de glutamato, de toda esa cuestión. Entonces, todo esto es el desencadenamiento de esa cascada, de esas cascadas que se producen cuando ingresa la glucosa ahí. Y aquí están otras cascadas, donde prácticamente el efecto de la insulina, al unirse al receptor, desencadena toda esta cascada que ustedes ven aquí. ¿Sí? Y todas estas cascadas que van a hacer a nivel de diferentes órganos, por ejemplo, el hígado, los macrófagos, los grasas, el tejido endotelial, los músculos, en las células beta o los linfocitos B, en el cerebro. Entonces, fíjense todos los efectos que hace la insulina en los diferentes. En el hígado, producción de glucosa disminuye. La producción de glucosa, o sea, no va a permitir la conversión de glucógeno a glucosa. No hay glucogenólisis. Hay un aumento de la utilización de glucosa por el músculo para que se convierta en CO2, agua y ATP. Eso lo está haciendo la insulina. Va a haber un aumento de la síntesis de ácido graso para que no haya tanto azúcar. Hay síntesis de proteína, aumento de la síntesis de proteína, y va a haber síntesis de glucógeno para que no haya azúcar, no haya tanto azúcar, sino que se acumule en forma de glucógeno para que esté quietica ya. En la grasa va a aumentar la captación, el consumo de glucosa, va a aumentar la síntesis de triglicéridos y disminución de la lipólisis. En los músculos aumenta el consumo de la glucosa, CO2, agua y ATP, síntesis de proteína, y aumenta la masa muscular. En el cerebro aumenta la actividad cerebral, disminuye el consumo de alimentos, o sea, produce como anorexia, disminuye la producción de glucosa hepática y disminuye la producción de lipoproteína. No va a haber LDL así tan fácilmente. Los macrófagos va a ver todo esto que están aquí. Entonces, vean todo esto. También va a producir en el endotelio óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador que produce la síntesis. Entonces, fíjate que esto nos ayuda mucho la insulina también, que haya vasodilatación para que haya una buena circulación. Adhesión celular se disminuye, no va a haber agregación plaquetaria, inflamación va a disminuir, ¿sí? Entonces tendrá un efecto antiinflamatorio también la insulina,
este nivel del endotelio. En las células beta, en los linfocitos T, va a haber un aumento de la masa celular, disminuye la apoptosis, la muerte celular la disminuye y disminuye la diferenciación. Esta insulina, esta hormona nos favorece mucho. Aquí el consumo de la glucosa lo favorece, la síntesis de glucógeno para que no haya tanta glucosa ambientalmente, la síntesis de proteína para que no haya tanta glucosa a partir de estos carbohidratos, la síntesis de lípidos, todas estas cuestiones que están aquí. Entonces, una vez que la insulina ha fosforilado la cascada, ella tiene diferentes efectos que no solamente se da en la producción de GLUT, sino que en la estimulación de todos estos órganos que ustedes ven aquí. Entonces, fíjense ustedes qué importante es la insulina en nosotros. Por eso las personas que no lo producen hay que reemplazarse, así como hay que meter otras hormonas por allá. Por ejemplo, cuando vieron hipotiroidismo, la cosa, entonces hay que meter la hormona tiroidea. Bueno, muchachos, desarrollo de la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que aquí va a haber una producción de anticuerpos. Inicialmente va a haber una producción de anticuerpos a medida que pasan los años y dependiendo del número de islotes, inicialmente está el riesgo genético, la creación de los anticuerpos específicos, se activa la inmunidad, se desarrolla se elaboran anticuerpos y viene la etapa de la diabetes mellitus. Entonces, todo este proceso que ustedes ven aquí, las células beta, las células generadoras de anticuerpos, las presentadoras, y llegan aquí, entonces cogen y intentan, entonces aquí, estos islotes como si fueran unos antígenos, entonces elaboran anticuerpos y entonces nuestro propio sistema de esta manera produce macrófagos, neutrófilos y las células natural killer para destruir nuestros propios islotes. De esa manera se desarrolla la diabetes mellitus tipo 1. Recuerden que es un trastorno autoinmune, ¿sí? Un proceso inflamatorio, ¿sí? De ahí activación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las varias etapas. Ese es un riesgo genético. No todas las personas, a veces que son hijos de algún familiar pueda que adquieran la enfermedad. Hay una activación inmune, ahí la parte de la respuesta inmune, en un estado 1 de azúcar normal, estado 2 de anormalidad del azúcar, diagnóstico clínico y posteriormente la diabetes. Entonces vamos a ver qué pasa aquí. ¿Qué pasa? Y yo que me devolví. Parece, muchachos, historia natural de la diabetes mellitus. Miren lo que pasa aquí. No hay autoinmunidad todavía. Aquí no se ha producido todavía los anticuerpos. Entonces, después viene una etapa donde se da la autoinmunidad. Aquí vamos a ver en esta primera etapa. Y puede que se dé la autoinmunidad, pero el paciente nunca exprese la diabetes. ¿Sí? Puede que el paciente adquiera los anticuerpos, pero que nunca exprese la diabetes. ¿Sí? Aquí está. Inicialmente no se da la autoinmunidad y se mantiene allí sin adquirir la enfermedad. En esta segunda etapa, entonces, se desarrolla la autoinmunidad y se desarrolla la diabetes. ¿Ya? Se desarrolla la autoinmunidad, aquí está quietico, se desarrolla la autoinmunidad, los anticuerpos, y se desarrolla la diabetes. ¿Sí? Este es un caso. Ojalá ustedes quedaran en este caso. Y lo otro es que nunca se desarrollan los anticuerpos y nunca se va a desarrollar la diabetes en muchos pacientes. Entonces, estos son de buena. Estos son más o menos de buena y estos sí son de mala. ¿Sí? Porque estos sí adquirieron. Entonces, como las leyes de Mendel, muchachos. Las leyes de Mendel.
pueden ser 6 hijos, 10 hijos, algunos adquieren, otros no adquieren, otros no la adquieren. Criterios para el diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 1, muchachos. Hay varios tests que se hacen para esto. Hasta ahora aquí vamos bien, muchachos, vamos bien. Muchachos. Claro, profe. Todo bien. Bueno, entonces, muchachos, mire, criterios para el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. Ya recuerden, entonces, mire, hay una prueba de glucosa plasmática en ayuna que se hace el paciente en ayuna, o sea, no debe comer ni beber nada de 8 a 12 horas antes del examen. O sea, el paciente va, le sacan la sangre, le examinan, le determinan los niveles de glucosa. ¿Sí? Le determinan los niveles de glucosa. Si los niveles de glucosa están altos, aquí con este examen es un potencial diabetes. Un paciente potencial a diabetes. Entonces no debería estar tanto, porque un paciente que prácticamente está en ayuna. Los niveles de glucosa en sangre, muchachos, normales, ¿cuáles serían? ¿Quién me dice cuáles son los niveles normales de glucosa en sangre? ¿Ah? Muchachos, ¿quién me contesta? Profesor, entre 70 y 100 miligramos por decilitro. Bueno, eso lo dice un artículo, eso lo dice una literatura, lo dice y está correcto. Está bien. ¿Quién contestó allá? Para ver, ¿quién contestó allá? ¿Quién contestó ahí? Profesor Andrés Moreno. Moreno García, listo. Andrés, listo. Otra P aquí, tienes 3 P. Bueno, Moreno, está bien por ese lado. Pero mira, hay otro artículo que dice que los niveles normales están más o menos entre 90 y 110. ¿Sí me entiendes? Otro artículo dice eso, es más reciente todavía, del 2020. Entonces están en 90. Entonces, ¿qué hacen ellos? Que cogen los 100, los 90 más los 110, les da 200. Lo dividen entre 2 y dicen que el promedio debe de ser 100 miligramos por decilitro. Oye, eso es listo. Entonces, un paciente en ayuna que le hacen esa prueba y la glucosa está mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, ¿sí? Este es un paciente con una tendencia a diabetes. ¿Sí? A diabetes. Durante las 8 horas esas se le midió y la glucosa está aquí sostenida en 126. Es un paciente diabético, está por encima de 100. De 110, 100, diabetes. Otra es la glucosa plasmática en ayuna, también. Mire, la glucosa plasmática en ayuna. Ahora es, si 2 horas después de haberse realizado la prueba de glicemia está mayor de 200 miligramos por decilitro, ¿sí? El paciente, por ejemplo, se le dan 75 gramos de glucosa nidra. Aquí está para el niño le están dando glucosa nidra, 75 gramos. Esa es una glucosa que es desagradable, la nidra. Entonces le dan para que tome. Posteriormente, como a la hora, a las 2 horas, le miden los niveles de glucosa. Si esa glucosa de ese niño se mantiene entre las 2 horas después, se mantiene en mayor de 200 miligramos por decilitro, es un paciente prácticamente de una tendencia a la diabetes mellitus. ¿Sí? Bueno, otra es medirle los niveles de hemoglobina glicada o hemoglobina glicosilada. Aquí se le llama un artículo que le dice hemoglobina glicada o hemoglobina glucosilada. ¿Sí? Que son que el azúcar tiende a pegarse a la hemoglobina cuando está elevada. Entonces, la hemoglobina más o menos glicada debe estar entre 5.7, si es mayor o igual a 6.5%. ¿Sí?
el test es positivo para un paciente con diabetes. ¿Sí? Entonces, lo que es la glucosa, la hemoglobina glucada y el test, ¿sí? El test para medir la hemoglobina glicada son criterios para diagnosticar una diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Entonces, todos estos test que se están haciendo aquí. ¿Sí? Criterios diagnósticos de la diabetes mellitus tipo 1. Entonces, aquí tenemos primero pacientes que tengan características y que tienen alto riesgo de desarrollar diabetes mellitus y se les debe hacer estas pruebas obligatoriamente. Un adulto con sobrepeso o con obesidad que tenga uno o más de los siguientes factores de riesgo. Primer grado de consanguinidad diabética, que los papás sean diabéticos, ¿verdad? Que tengan alto riesgo de raza, etnia, por ejemplo, afroamericano, latino, etcétera, etcétera. Historia de enfermedad cardiovascular, ¿sí? hipertensión, o que tengan terapia antihipertensiva, colesterol menor de 35 miligramos por decilitro HDL. El colesterol bueno debe estar más o menos como 40 para arriba. ¿Sí? Los triglicéridos mayores de 250 miligramos. Estos son pacientes. Mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Recuerde que es diferente síndrome de ovario poliquístico que ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es una serie de síntomas que se presentan. La mujer tiene la testosterona elevada, va a presentar síndromes parecidos al hombre, vello, cosas, arroyos ahí, la voz, todo. Inactividad física, pacientes que no hacen ejercicio y otras condiciones clínicas asociadas a la resistencia a la insulina, sedentarismo, todo esto. Todas estas características, todos estos criterios que ustedes ven aquí, nos muestran un paciente que tenga VIH, trastornos cardiovasculares, toda esta cuestión, un paciente con tendencia a la diabetes mellitus tipo 1. ¿Sí? Pacientes que tienen sobrepeso, antecedentes familiares, etnia, raza, historia de enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, colesterol bueno menor de 35, síndrome de ovario poliquístico, sedentarismo, etc. Diabetes mellitus tipo 1, muchachos. ¿Cuáles son los síntomas de esa diabetes? Estos pacientes presentan siempre lo que es polidipsia. Polidipsia, que viene siendo mucha sed, ganas de beber agua. Tienen polifagia, hambre, ganas de comer. Poliuria, orina con frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Algunos pacientes presentan letargo, demasiado cansancio, fatiga, duermen más horas de lo normal, les da mucho sueño, visión borrosa. Y algunos presentan cetoacidosis diabética, que es una condición muy seria y normalmente se presenta durante el diagnóstico. Los síntomas son sequedad en la piel, a veces enrojecimiento, aliento con olor a fruta, dolores abdominales, respiración agitada, confusión, muchas cosas así. Esos son los síntomas que se presentan. ¿Y por qué se presenta la cetoacidosis metabólica, muchachos? Porque hay una producción excesiva de ácido hidroxibutírico. Cuando se produce ese exceso de ácido hidroxibutírico, que es esta molécula que está aquí, beta hidroxibutírico, en el hígado, se va a producir un exceso de hidrogeniones, una acidez. El hidrogenión es ácido.
Entonces, el bicarbonato que nosotros producimos, de tanto estar regulando, de estar tratando de disminuir esa acidez, se agota. Ese bicarbonato de sodio se va a convertir rápidamente a CO2 agua, se descompone hacia agua. Ese CO2 se elimina por los pulmones, el agua por la orina, ¿sí? Y entonces se bajan los niveles de bicarbonato. Cuando los niveles de bicarbonato se bajan, entonces ese ácido hidroxibutírico al ingresar a la célula va a hacer que unas proteínas como las NHK, estas que están aquí, que son reguladoras de protones, se bloqueen. ¿Sí? ¿Sí? Entonces se va a aumentar el hidrógeno, los hidrogeniones en la célula cerebral. Van a hacer que las acuaporinas capten agua y lo metan a la célula cerebral. Entonces produzcan el famoso edema cerebral. El edema cerebral. Entonces, ¿qué hay en una cetoacidosis metabólica? Va a haber producción de ácido hidroxibutírico, va a haber disminución de los niveles de bicarbonato y edema cerebral. Son los tres aspectos que se presentan en una cetoacidosis metabólica, que es peligroso. Esto es peligroso, por eso, muchachos, hay que mirar, hay que controlar. Hasta ahí vamos bien. ¿Sí entendieron esa parte? Sí, profe. De esa manera se presenta la cetoacidosis metabólica. Listo. Muchachos, diabetes mellitus tipo 2. ¿Sí? Entonces, el término diabetes mellitus tipo 2 describe un desorden del metabolismo de múltiples etiologías caracterizado por hiperglicemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas y que resultan en un déficit en la secreción o en la acción de la insulina. Entonces se sube el azúcar. ¿Sí? Diabetes mellitus tipo 2. Ya pasamos de la 1 a la 2. Muchachos, un paciente cuando está normal, fíjense que ya mi compañero allá me dijo que 70, 100, algo así, no sé. Está bien, no está mal. Y este es el promedio. Promedio es 90, 110 y el promedio es 100. Entonces, un paciente normal debe tener la glicemia en ayuna menos de 100 miligramos por decilitro. Normal. Menos de 100 miligramos. Póngale 90, 70, como dijo el compañero allá. Eso varía de un paciente a otro. Bueno, la glicemia 2 horas postprandial, o sea, 2 horas después de haber comido, debe estar menor de 140 miligramos por hora. Bajar. 2 horas después de haber comido, nosotros debemos bajar. Si tenemos la insulina, baja. Otra vez regresa a los valores de 110, 100. ¿Sí? No debe quedarse aquí. ¿Sí? Es menor de aquí. Y la hemoglobina glicosilada debe estar más o menos en menos de 5.7%. Ojo, hemoglobina glicosilada o glicada. ¿Cuál es la condición para un prediabético? Un prediabético, imagínense ustedes, la glicemia en ayuna está alterada a 100, 125 miligramos por decilitro, ya aquí está la vaina maluca. ¿Sí? Cuando debería estar menor de 100 para lo normal, aquí está en 100, 125 y está en ayuno, entonces está alta. ¿Sí? La glicemia está alta. Bueno, en cuanto a estas partes acá no sé, pero ya aquí está esta parte. Ya que intolerancia a la glucosa no, pero entonces, si la glicemia está 140, 193 miligramos por decilitro y la hemoglobina glicada 5.7 a 6.5 a 6.4%, ya la cosa está prediabética. Prediabética. ¿Y cuándo hay diabetes ya? Cuando en ayuna van a encontrar un paciente con mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. No bajó en ayuna, ya está alta, está mayor de 100. Está la cosa maluca, que es diabético. Cuando está mayor o igual, el paciente que tiene 2 horas después de haber comido le queda todavía mayor de 200, diabético.
y que la hemoglobina glucosilada ya está mayor o igual a 6.5, o sea, mayor de 5.7, ya la vaina está maluca. ¿Sí? Ya este paciente es diabetes. Entonces, este cuadrito, ténganlo en cuenta, porque es bueno para... Es prácticamente del 19 de septiembre de 2021 de la ADA, Asociación Americana de Diabetes. Estos factores de riesgo de diabetes mellitus tipo 2, muchachos, aquí se va a presentar prácticamente pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 25, que tengan un perímetro de cintura mayor de 80 en mujeres y 90 en hombres. Hay unos pipones así, ¿sí? Antecedentes familiares con diabetes de primero y segundo grado, procedencia rural o urbana recientemente, pacientes que vienen de allá, de donde han hecho invasiones, que están comiendo puro chorizo o comiendo hamburguesa, pura cosa, comida chatarra, antecedentes obstétricos de diabetes gestacional o de hijos con peso mayor de 4 kilos al nacimiento, enfermedad isquémica coronaria o vascular de origen aterosclerótico, hipertensión arterial, triglicéridos mayor o igual a 150 miligramos por decilitro, colesterol HDL menor de 40 miligramos por decilitro, lo normal sería 40, bajo peso al nacer o macrosomía, síndrome de Down, sedentarismo, personas que no tienen actividad física, adultos con escolaridad menor, educación primaria, gente que no sabe cómo alimentarse, que comen lo que sea, gaseosa, todo pan, enfermedades asociadas a deterioro cognitivo, déficit de audición, esquizofrenia, apnea, cánceres, la esteatosis hepática, cuando hay trastornos a nivel hepático, síndrome de ovario poliquístico, es la que le dije, donde hay un exceso de testosterona en muchas mujeres. Acantosis nigricans, que es este color que ustedes ven aquí. Miren ese color de la piel que se puede dar en los brazos, en el cuello, en el abdomen. Este es acantosis nigricans, que es prácticamente el azúcar detiene la circulación en estos tejidos y no permite la circulación, entonces la sangre se vuelve como azulosa, como cianótica. ¿Sí? Entonces, estos son la famosa acantosis nígrica. Entonces, muchachos, hay unos cuadros para determinar factores de riesgo, ¿sí? Para determinar factores de riesgo. Y estos cuadros yo les voy a dejar aquí, voy a hacer así y voy a coger esto. Ustedes van a hacer esto. Vamos a ver Nupan. Aquí estoy, profe. Nupan, tómale una foto a estos datos que están aquí. Para que me los diste ahora. Listo, profe. Bueno, entonces mire, ustedes cogen el enlace este que está acá arriba, lo copian, lo llevan a, vamos a coger aquí internet, no, vamos a buscar en internet por acá, vamos a ver, ¿a dónde cogí yo? Vamos a ver si aquí. Vamos a mirar aquí, vamos a coger mejor acá porque ahí esa bolita está ocupada. Bueno, entonces yo voy a colocar acá, ahí están viendo la cuestión del correo. Pego el enlace ahí, lo cojo. Ustedes alcanzan a ver allá. Sí, profe. Sí, profe. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Asociación Americana de Diabetes. Listo. Este es el criterio para hacer diagnóstico. Entonces vamos a ver aquí, dice, para Mefenbor, vamos a coger Profe, seleccionar lenguaje en español. Exacto, vamos a coger español, porque ahí está en inglés. Entonces ahora vamos a decir aquí, vamos a hacerle el examen para ustedes o para la persona que le dije a Nupan que tomara la foto.
Entonces vamos a mirar ese ser querido que está allá. Ser querido. Entonces, ¿qué edad tiene la persona que no pagan, que está ahí? 52, profe. Aquí, entonces está aquí. Tan. ¿Es hombre o mujer? Mujer. Listo, mujer. Aquí dice, ¿alguna vez ha diagnosticado diabetes estacional? Sí. Ah, sí, listo. Ahora vamos, ¿su madre, padre, hermana o hermano tiene diabetes? Aquí dice sin antecedentes familiares de diabetes mellitus. No tiene, profe. Ah, no tiene, listo, no tiene. ¿Alguna vez le han diagnosticado hipertensión? Preeclampsia, profe. Ah, Creo bueno, que sí. sí, sí, tiene preeclampsia. ¿Es físicamente activo? Sedentario. Es sedentario, entonces, ¿es físicamente activo? No, no, ¿verdad? No, No. no. ¿Qué raza o grupo étnico describe mejor? Entonces vamos a coger hispano, aquí latino. Listo. Altura, 1,52 centímetros. 1,52 aquí. Aquí, ¿verdad? Tan. Peso, 76 kilogramos. 76 está aquí. No, está 76. ¿Por dónde la ponemos? 76 está como por aquí, ¿verdad? ¿Sí o no? Estaría abajo, profesor. Ah, aquí, listo, está ahí. Bueno, ahí dice que no, mandar los resultados, el correo o código, no, vamos a verlos aquí. Aquí ustedes pueden ver los resultados, aquí abajito. ¡Pum! Ahí está. Dice, tiene alto riesgo, ¿sí? Su riesgo de tener diabetes tipo 2 es alto. La buena noticia es que ustedes pueden prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Está demostrado que los programas de cambio de estilo de vida reconocidos por los CDC, unos programas ahí, pueden prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. Entonces, muchachos, ¿sí? Hay que aprender a controlarse la diabetes. La hermana mía ya se sabe medir la glicemia, ya sabe hacer la cosa. Una sola hermanita que tengo ahí, pobrecita, que está hasta delgada. Ella era gordita, ella está delgada. Entonces, tiene como un mal manejo ahí. Yo creo que va a tener que pasar insulina porque ya se está adelgazando mucho. Bueno, muchachos, entonces vamos a cerrar aquí. Yo pienso que cerrando aquí no se altera la cosa. Y otra, ¿sí? Una pregunta. Sí. Digamos que tenemos un paciente que ya tiene diabetes tipo 2 y vamos a hacer una intervención para ver cómo mejora su diabetes. ¿Tendríamos que también calcular el riesgo de diabetes o no tendríamos que hacerlo? Porque pues igual ya está diagnosticada con diabetes tipo 2. Ajá, bueno, mira, sí, sería bueno diagnosticar, sería bueno hacerle sus exámenes. Su examen es bueno hacérselo porque muchas veces el paciente puede estar normoglicémico, entonces hay que medirle cómo está su azúcar, cómo está su hemoglobina glicosilada, cómo está, por ejemplo, vamos a poner si el paciente tiene las proteínas, cómo están las proteínas, ¿sí? Las proteínas, cómo está el colesterol. Todas esas cuestiones hay que hacerlas, hay que diagnosticar para ir mejor al grano, directamente al grano, para iniciar un tratamiento adecuado. ¿Sí me entiende? Profe, y en el caso, verano, es que es un caso clínico de una paciente que ya tiene diabetes tipo 2. Y la paciente tiene muy bien, ya la diagnosticaron, tiene muy bien controlados sus niveles de azúcar, creo que están en 114, sí. Y tiene la hemoglobina glicosilada, la tienen 6.5. Sí, 6.5. O sea, está muy bien controlada, pero, o sea, no sé cómo podríamos nosotros intervenir ahí. O sea, yo estuve leyendo la guía que usted nos indicó, la guía de ADA,
Sí. Pero la verdad no sé cómo podríamos intervenir nosotros como QFs en ese caso clínico que le comento, porque la paciente pues está, de hecho pues en el índice de masa corporal yo se lo calculé y está pasado, está como en 35, o sea, de pronto en la parte del ejercicio, pero lo demás está controlado, o sea, tiene muy bien controlada su diabetes, toma metformina en la mañana de 500 y en la noche también de 500 y otro medicamento que no recuerdo muy bien el nombre también, pero o sea, eso ha hecho que se controle muy bien su diabetes. Entonces la pregunta es cómo nosotros podríamos intervenir ahí en ese caso como QF. Bueno, como QF, nosotros aquí podemos intervenir con el medicamento. Por lo general, ahora que veamos el tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2, porque vamos a ver el tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. ¿No entienden? Vamos a ver si el paciente está controlada con metformina y de pronto el otro fármaco es el SGLT1, que es el que más mandan para que se mantenga el equilibrio del azúcar ahí, que bajen los niveles de hemoglobina glicada. Aunque tú dices que tiene 6.5 de hemoglobina. Sí, 6.5 y 110, 111 de azúcar, de glicemia. Y lo ideal era que no era 5.7% de hemoglobina glicada. Si tiene 6.5 está como un poquito altica, ahí un poquitito. No mucho, pero está altica un poquito. Tiene como 8, 0.8 un poquito de más, un poquititico. Ese que tienes ahí un poquito de azuquita alta. Tú dices que la tiene la diabetes en 114 miligramos por decilitro. Ajá, 114, sí. 114. Lo ideal es que estuviera en 110. Tiene 4, más o menos 4, un poquito 4 de más. 4 miligramos por decilitro de más. Eso puede ser lo que está incrementando un poquito la hemoglobina glicada. Entonces, ¿cómo podemos intervenir los farmacéuticos? Podemos intervenir un poquito mirando, aunque el diagnóstico debe ser médico, nosotros también podemos vigilar esa parte del diagnóstico, pero también podemos ver cómo está haciendo el tratamiento. Por ejemplo, el caso de la hermana mía, empezaron con metformina 500 miligramos 3 veces al día a darle eso, pero no hicieron los exámenes de laboratorio. Entonces ella me llamó y yo vi a mi hermana que era gordita, bonita, y ahora está chupada la cara, flaquita, la pobrecita, los brazos aquí abajo, aquí abajo, aquí esto. Está aquí abajo, le hace así, le baila aquí como si fuera una bandera, aquí abajo. Aquí debajo, aquí. Ustedes saben que este músculo que está aquí, le baila como una bandera. Bueno, entonces yo le dije, muchacha, hermana mía, te están dando mucha metformina. La mucha metformina sola es un poquito mala. Entonces, sería bueno que se asociara, como tú estás diciendo ahí, que le están dando un inhibidor de la secreción de glucosa a nivel renal, de CGLP1, ¿sí? Que son inhibidores de la secreción, de la reabsorción de glucosa a nivel renal. O sea, asociación de metformina con esos inhibidores de receptores ahí disminuye los niveles un poquito de hemoglobina glicada, disminuye la glucosa, aunque la metformina no es que produzca hipoglicemia, sino que detiene la producción de glucosa, detiene un poco, inhibe esa producción. Entonces, yo diría que nosotros como farmacéuticos podemos también estar como controlando si el tratamiento es adecuado o no, si se le están haciendo los exámenes de laboratorio adecuadamente, vigilar muchas cosas como algunos síntomas que puede estar presentando el paciente, que le comenten a uno, que le comenten si le está apareciendo esos mareos, que se le está apareciendo mucha pérdida de peso, algunas cositas que como farmacéuticos podemos vigilar. Pero miremos ahora que entremos a los tratamientos. Miremos a los tratamientos. Ustedes alcanzan a ver la diapositiva aquí. Ahí alcanzan a ver la diapositiva. Sí, profe. Bueno, vamos a ampliarla y la pregunta está buenísima. Entonces, ya aquí tenemos un examen que nos da los datos del paciente, si es mujer, si es hombre, la edad,
si la diabetes es estacional o no, si hay preeclampsia, si tiene antecedentes familiares de diabetes, si es sedentaria, ¿sí? Cómo están los niveles de colesterol bueno, la raza, el peso, la altura, que también influye ahí. La persona tiene estrés, tiene otras cositas que vamos a ver. Vamos a ver para ver cómo vamos implementando, respondiendo a la pregunta de Juan, que es una pregunta muy buena. Entonces, la educación. Nosotros como farmacéuticos también podemos intervenir en la educación del paciente. Podemos hacerle entrevista como farmacéutico a un paciente diabético, preguntarle, muchachos, preguntarle. Y sobre todo sobre la enfermedad. Porque muchos pacientes esto dicen, pero si yo era un paciente que venía bien, yo no tenía el azúcar alta y ahora se me está subiendo, ¿qué será lo que pasa? Comienzan a estresarse, comienzan a preocuparse, ¿no entienden? Y el estrés también produce niveles de azúcar, genera niveles de azúcar, el estrés. ¿Cómo debe monitorizarse el azúcar? Hay pacientes que tienen su glucómetro, que se mida la presión arterial, ¿sí? Arterial, cómo tiene la presión arterial, la glicemia, exámenes de grasa, colesterol, triglicéridos, cómo debe administrarse la insulina, si es que necesita insulina. El mito de la insulina, por ejemplo, a veces dicen que no, que la insulina ya es cuando el paciente está ya en la última etapa, y no, que eso no es así. La insulina a veces se utiliza un poquito para regular y ayudar un poquito a la metformina, a los antidiabéticos orales. A veces un diabético prediabético, ¿no? Entonces se puede utilizar un poquito de insulina. Y no es que esté en la etapa final y el paciente mejora. La alimentación, que sea una alimentación saludable. Nosotros como farmacéuticos no somos nutricionistas, pero también podemos recomendar que no coma tanto carbohidrato, tanta grasa, ácido graso poliinsaturado, que son los buenos, porque los ácidos grasos poliinsaturados no se transforman fácilmente a colesterol. ¿Sí? ¿Cuáles son los ácidos grasos poliinsaturados? Los que tienen, por ejemplo, un doble enlace, ese es monoinsaturado, y los poliinsaturados tienen más de un doble enlace. Entonces se convierten menos a colesterol que los saturados. Los saturados se convierten más rápido en un aceite quemado, eso ya se convirtió a saturado, entonces ya no tiene doble enlace. Alimentación saludable, que se revise los pies para ver si hay de pronto alguna lesión allá, una úlcera, alguna cuestión, los dientes, los riñones, cómo están funcionando, cómo está orinando, si no hay poliuria, polifagia, actividad física, embarazo, el alcohol, que no tome tanto alcohol, recomendaciones que podemos hacer nosotros también como farmacéuticos, no dirigida solo al alimento, sino a educación del paciente. ¿Sí? Entonces el paciente aquí, que se monee la entrevista, que vaya a una buena nutricionista, esa nutricionista le controle la alimentación, ¿sí? El monitoreo de la glucosa, la alimentación, ¿sí? Los grupos de medicamentos, de alimentos, que son comidas como los pescados, la dieta DAS, los granos, ¿sí? Que mire para ver cómo está la función renal, la actividad física, ¿sí? Exacto, y entonces va a tener los medicamentos que sean los medicamentos adecuados. Tratamiento no farmacológico, muchachos, ahí es donde está. Una terapia nutricional, por ejemplo, una nutricionista que nos ve, por ejemplo, el profesor Oscar de Castro, la esposa es Rocío Gómez, y Rocío es nutricionista. Entonces, el profesor Oscar es un diabético que toma tanto vía oral como insulina, toma metformina y todo eso, y también le dan ya tiene 2 stents, le han trasladado 2 stents, tiene un riesgo cardiovascular, y el paciente, ahí está. Ahorita es que me está diciendo que se está sintiendo un dolor en la pierna cuando camina, es posible que haya una neuropatía diabética que le esté afectando un poquito la neurona, entonces ahí le están dando ácido glioxílico que evita la neuropatía, ¿sí? Entonces, una terapia nutricionista muy buena, reducción de la hemoglobina glicada, reducir el peso, el colesterol, balance de peso, obesidad, disminución de los micronutrientes, tipo de azúcares que debe consumir, calorías semanales,
carbohidratos, fruta, verdura, fruta, grano, los jugos con poca Profesor, azúcar. Sí, pena la intervención, pero como estaba mencionando que sentí un dolor al caminar, el dolor puede deberse tal vez a, digamos, como es un dolor en la articulación. Tengo entendido que a los pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2 se les puede predecir nefropatía debido a los altos niveles de ácido úrico. sí, 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 Una también. hiperuricemia también puede ser digamos, una de las causas por la cual siente el dolor al momento de caminar. Sí, Quizás también se le puede extender a, digamos, alzar los brazos, mover los codos y así. sí, 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 estás en lo cierto, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. Es que mira, una hiperglicemia también puede conllevar a un trastorno renal. Entonces, cuando hay una insuficiencia renal, entonces se afecta a la producción de ácido úrico, entonces también se altera, por ejemplo, los cartílagos, el líquido sinovial se endurece, no hay migración de los componentes del sistema inmunológico, no migran bien los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos, los macrófagos, no viajan bien. Por cierto, pues, por eso un paciente que se corta, un paciente diabético que se corta no cicatriza bien. Entonces también se le acumulan muchos cristales de urato en las articulaciones, le da dolor, pero también el azúcar tiende a producir neuropatía. Produce afectación de los nervios, ¿sí? Sobre todo los nervios pequeños, ¿sí? Que están a nivel muscular o a nivel del ciático, muchas veces se afecta un poco. Entonces las neuropatías a veces dejan al paciente inválido, que el paciente no se puede parar porque se cae. Entonces hay que sentarlo, silla de ruedas y la cosa. Menos mal que Oscarito no está todavía ahí, profesor, que yo oro por él, pero me está diciendo que está sintiendo el dolor al caminar. Entonces ya le dieron ácido glioxílico, que es bueno para disminuir las neuropatías, ¿sí? Disminuye un poco las neuropatías. Pero muchachos, ojo, proteína, ¿sí? Carbohidratos, balance de energía, la nutrición, todo eso son tratamientos para reducir la glucosa y la hemoglobina glicosilada. Tratamiento no farmacológico, la dieta, ya le dije, ácido graso. Como cebolla. Eso, también cebolla. Ajo también es bueno porque el ajo disminuye colesterol. El ajo, ácido alílico. La cebolla contiene quercetina que ayuda también a controlar los niveles de azúcar. Eso, viste, que ustedes son técnicos farmacéuticos que también pueden sugerir todo eso lo podemos sugerir nosotros. No somos nutricionistas, pero podemos sugerir. Yo, por ejemplo, he visto un capítulo de fitoterapia y yo en medio de eso veo muchas plantas medicinales como la stevia y todas esas cuestiones, el orégano, profe. El orégano, la moringa, ese es el noni. Neil Caraballo, por ejemplo, tenía una mata, era diabético y tenía una mata de noni en el patio, cogía el fruto ese y lo licuaba, se tomaba el jugo eso y le bajó los niveles de azúcar en sangre. Entonces también, bueno, entonces muchachos, el tratamiento no consumir alcohol, el alcohol produce muchos trastornos a nivel hepático, puede producir una cirrosis hepática, puede alterar el metabolismo porque aumenta las calorías por mol, calorías falsas. Podemos tomar algunos micronutrientes de plantas herbales, de plantas, la vitamina D, por ejemplo, las hierbas o muchas aloe vera también, fíjate, aloe vera también regula el trastorno gastrointestinal, la flora o la microbiota intestinal. Es importante que la mantenga bien el diabético, ¿sí? Que no tenga el Helicobacter pylori. El alcohol, ya le dije, disminuir el consumo de sodio, no comer tanto azúcar, más o menos la cantidad de 2.3 miligramos por día de cloruro de sodio, sal,
no meter tanta sal porque va a hacer más retención de líquido y va a producir más neuropatía. Los pacientes con diabetes tienden a endulzarle el azúcar con edulcorante, con azúcar, aspartame, azúcar, cosas así. Ahorita vamos a ver alguna. Y que consuma ácidos grasos poliinsaturados. ¿Sí? Esos ácidos grasos poliinsaturados reducen el colesterol malo y reducen los riesgos de enfermedad cardiovascular y accidente cerebrovascular. Los tratamientos no farmacológicos de la dieta Laya, ustedes la han visto por allá. Frutas y vegetales, carne, pescado, aceite, grasas omega 3, ¿sí? Poco dulce, bajar los niveles de dulce, bajar la sal, comer legumbres, cereales, eso. Los lácteos, que ojalá la leche sea deslactosada, o sea, descremada y eso. ¿Sí? Muchos alimentos que tienen muchos nutrientes adecuados para que no se les suba. Entonces, fíjense que los edulcorantes que cogen los diabéticos para endulzar el azúcar porque no produce calorías, el acesulfame, el aspartame, el neotame, el sacarina, sucralosa, stevia, esta vez viene una planta medicinal. Entonces, pero algunos como estos que están acá arriba producen cáncer. Entonces hay que tener mucho cuidado porque hay una tendencia a que se le aumente cáncer en un paciente diabético cuando consumen esto, sobre todo el diabético, porque a veces una persona normal tiene su sistema inmunológico y nos defendemos mejor. Es la dieta DAS. Muchachos, tratamiento farmacológico. Miren aquí, los primeros fármacos que nacieron en 1920 fueron la insulina animal, que trajo del porcino, bovino, ¿sí? La insulina animal. Y ya de los años 1930 a los 1950 vinieron la sulfoniluria, la glibenclamida, ¿sí? Después apareció la metformina en los años 60, que es uno de los fármacos de primera elección ahora en la diabetes. Después fueron apareciendo las insulinas, aquí está la insulina humana, después de haber aparecido la insulina animal, apareció la humana, que es más específica. Y ahí progresivamente se han ido incorporando nuevos fármacos como estos que están para acá arriba, todos los que ahí aparecen. Entonces, los últimos aquí son los SLT2, inhibidores de la secreción o la reabsorción de glucosa a nivel renal, son muy buenos, y los GLP-1, el antagonista de receptores GLP-1. Todos estos fármacos nuevos han salido, la bromocriptina, la tiazolidona, etcétera, etcétera. Todo esto, vamos, los estos que están aquí son inhibidores de cotransporte sodio-glucosa a nivel renal. Está la canaglifosina, el dapaglifosina, el empaglifosina, etcétera, etcétera. Están entonces el orden de aparición de estos fármacos. Tienen diferentes sitios donde actúan, por ejemplo, la sulfoniluria y estos que están aquí actúan a nivel del páncreas, la bromocriptina a nivel de la hipófisis en el cerebro, las veces a nivel del riñón, inhibiendo el cotransporte de glucosa, la reabsorción de glucosa. Estos que están aquí actúan a nivel del tracto gastrointestinal, estos a nivel de los adipocitos del músculo y del hígado, ¿sí? Entonces tienen diferentes sitios de acción. Los GLP-1, por ejemplo, son hormonas peptídicas de 30 a 31 aminoácidos de la familia de la incretina, cuya función fisiológica es el estímulo de la producción de insulina y disminución de la producción de glucagón. Estos GLP-1. Y estos son inhibidores del cotransporte sodio-glucosa a nivel del túbulo proximal del riñón. Entonces, aquí tenemos un tratamiento farmacológico de la metformina, que evita que suba el azúcar. No es un hipoglicemiante, sino que evita que el azúcar se suba. No es un hipoglicemiante. Tiene una alta eficacia. Lo mismo los inhibidores de receptores del cerebro, de eficacia intermedia.
y los LP1 son de eficacia alta. Entonces, se prefieren estos de aquí, o de asociaciones de estos fármacos. A veces se hacen asociaciones, como vamos a ver. No, por ejemplo, la metformina no disminuye la glicemia. Dame que estaba tosiendo un poquito de agua ahí. No disminuye la glicemia, tampoco lo hace los LP1, no disminuyen la glicemia, sino que lo que hacen es inhibir la secreción, la producción. Peso, cambio de peso, no afectan el peso de la persona. Aquí sí disminuyen el peso. Cuando las enfermedades cardiovasculares la metformina tiene un potencial beneficio en enfermedades cardiovasculares y no produce falla cardíaca. O sea, no afecta el sistema cardiovascular. Y esto tiene un gran beneficio en ese aspecto. El costo de la metformina es bajo, pero el de los nuevos como el SPGL1 y el LB2 es altísimo el costo. Esperen un momentito aquí, muchachos, me están llamando aquí para Jesús. Espérate un momentito tú, que estoy en clase. Bueno, listo, yo llamo ahora, listo. Bueno, ya. Bueno, muchachos, entonces, estos son lo único que el problema con la metformina es que a veces produce de pronto algunos trastornos gastrointestinales, como diarrea, náusea, potencia la deficiencia de vitamina B12, de cianocobalamina. Está contraindicada de pronto en algunos trastornos renales, ¿sí? Pero bueno, aquí están estos que a veces se asocian aquí, en algunos casos se hacen asociaciones, y aquí están en este cuadro para que ustedes los interpreten con calma posteriormente. Aquí el tratamiento farmacológico, la tiazolidindiona tienen alta eficacia, todo esto, y las insulinas mucho más alta eficacia que la sulfonilurea y la tiazolidindiona. Entonces, en algunos casos las insulinas son muy buenas, pero hay que saber en qué momento se debe utilizar. La tiazolidindiona no producen hipoglicemia, estas que están acá abajo sí. Entonces, por eso la glibenclamida a veces se restringe su uso cuando no queremos que el paciente baje mucho la glicemia. ¿Sí? Puede decir un trastorno hipoglicémico, sobre todo si lo dan combinado con cimetidina, porque la cimetidina inhibe la enzima que biotransforma a la sulfonilurea, entonces nos puede producir una hipoglicemia severa. Peso, aquí está el peso, cambio de peso. Gain, para ustedes, ¿qué significa? ¿Ganancia o pérdida? ¿Ah? Ganancia, profesor, ganancia. Bueno, que hay ganancia de peso con el uso de esto. Las enfermedades cardiovasculares, los eventos cardiovasculares tienen un potencial beneficio estas de acá. Estas son neutras, no se meten con los problemas cardiovasculares. Son de bajo costo, estas que están aquí, de bajo costo. Esta de acá abajo sí es un poquito, la humana un poquito más costosa. Se utilizan eusorol, otros subcutáneas, enfermedades renales, la mayoría son neutras en enfermedades renales, etcétera, etcétera. Muy buenas, entonces por eso a veces son recomendadas en algunos casos. Aquí, por ejemplo, tenemos un algoritmo. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la indicación cuando hay alto riesgo de enfermedad cardiovascular, de síndrome coronario, ¿sí? de falla cardíaca. Entonces, en este algoritmo, la mayoría de estos pacientes, el manejo inicial se hace con metformina, ¿sí? ¿Sí? Que es la que tiene como un objetivo terapéutico adecuado en todos los casos.
un objetivo terapéutico, la metformina. ¿Sí? El objetivo es individualizar al paciente midiéndole los niveles de hemoglobina glicada. Y entonces la metformina es prácticamente la primera línea. Si el paciente tiene alguna afección cardiovascular, un riesgo cardiovascular, se debe considerar adicionar un segundo medicamento. Y ese segundo medicamento debe ser un SGLT2 o un SGLT2 o un LP1. ¿Sí? Que esto hace que se disminuya la hemoglobina glicada y si persiste se puede adicionar tiazolidina o sulfonilurea. ¿Sí? Si el paciente tiene un riesgo de falla cardíaca, ¿sí? Se puede dar los LGLP2. Esto es lo que está indicando este algoritmo. ¿Sí? Este algoritmo que tenemos aquí. Cuando nosotros no queremos que se disminuya la glicemia, entonces le damos al paciente, le evitamos al paciente el consumo de glibenclamida, que es una sulfonilurea. Aquí en este caso, si el paciente tiene una falla cardíaca, entonces hay que considerar seguir utilizando la metformina, o aquí si hay falla renal, enfermedad renal, entonces no hay que medirle los niveles de albuminuria, a ver cómo está, y entonces en este caso se pueden utilizar los LP1 o los SGL2 y no la metformina. Entonces, este es un algoritmo que está aquí. Si el paciente no mejora, si por ejemplo la hemoglobina glicada sigue alta, entonces podemos considerar las asociaciones de las oxilindimbiona con los inhibidores o los inhibidores de LSCGP1 o LGLP1, ¿sí? O podemos administrar la tiazolidina con sulfonilurea. Aquí hay una mezcolanza de tratamientos que va a depender del tipo de paciente que nosotros estemos manejando. La acidosis láctica, muchachos, por metformina, ese es el problema, es uno de los problemas en que a veces se presenta acidosis láctica por metformina. Entonces, en estos pacientes, a nivel del sistema nervioso central, va a haber mareo, alteraciones sensoriales, letargia, estupor, coma. A nivel cardiovascular se reduce la contracción del ventrículo, va a haber anemia, hipotensión, nivel endocrino, resistencia a la insulina un poquito, a nivel renal, depresión, a nivel de la sangre, leucocitosis, tejido, a nivel gastrointestinal, atonía, náusea, vómito. Eso lo representó a la hermana mía cuando le dieron exceso de eso. Por eso que el exceso también, problemas a nivel respiratorio, incremento de la respiración, se acelera un poquito la respiración, alcalosis, edema pulmonar. Entonces, los pacientes que usan metformina deben hidratarse adecuadamente, muchachos, porque si no van a ir perdiendo peso. Hay que hidratarlo, no asolearse tanto porque el sol deshidrata más, conlleva a que se acumule ácido láctico. Entonces, en estos pacientes ya se debe entonces cambiar a insulina, por lo menos un tratamiento con 3 dosis, y tener la glicemia demasiado alterada. Entonces se le estabiliza la glucosa y se le sigue administrando después la metformina. Se suspende la insulina y se le sigue administrando la metformina. Si la función renal está alterada, se inicia con insulina. ¿Sí? Si la función renal está alterada, se inicia con insulina. Porque siempre la metformina tiene un problemita ahí con los riñones. Listo. Las insulinas, muchachos, aquí están las insulinas, los tipos de insulina. Existen varios tipos de insulina en el comercio.
que prácticamente las debe fabricar el comerciante, porque algunas veces la va a buscar el paciente y no existe en la clínica del hospital. Debe desarrollarse la insulina, cuál existe en el comercio, por ejemplo, cuando la están buscando. Entonces tenemos insulina de acción rápida, la insulina Lispro, aspartato, mucina, son insulina de acción rápida. Tenemos insulina ordinaria, tenemos insulina de acción lenta, insulina de acción lenta, tenemos insulina de acción corta o larga. Entonces, a veces dice uno, bueno, ¿y por qué la corta y por qué la larga? Entonces, el efecto varía para hacer combinaciones y utilizarla en diferentes momentos del día. La larga, por ejemplo, se utiliza una vez al día, a 24 horas, en la mañana o en la tarde. ¿Sí? Ya, se utiliza una sola vez la larga. Y cuando el paciente consume alimento, la glucosa ahí se aumenta y entonces luego se le administra la acción corta. Entonces, ahí se le va graduando, se le va midiendo, se le va regulando. Entonces, están los diferentes tipos de insulina que están ahí dependiendo de los niveles de glucosa que tenga el paciente. Insulinoterapia. Entonces, aquí está insulina de acción rápida, insulina Lispro, insulina aspartato, insulina de acción corta, tenemos anobolina, humana, las concentraciones en unidades de 100 unidades, la mayoría están en 100 unidades, está la NPH, tenemos todos los tipos de insulina estos que ustedes ven aquí, la análoga humana, la más específica es la humana, ya casi la animal no se usa. La insulina, tipo de insulina, debe descontinuarse todos los antidiabéticos orales al ingreso al hospital. Debe descontinuarse el antidiabético oral cuando se va a dar insulina. Entonces, se da la insulina y si es necesario el antidiabético oral, se le administra. ¿Sí? El antidiabético después de haberle administrado la insulina, si no se reguló muy bien. Entonces las dosis están aquí de 0,3 unidades kilogramos día, ¿sí? Para pacientes con edad avanzada, con insuficiencia renal crónica o con desnutrición, vean que las dosis van variando dependiendo de eso. 0,4 unidades kilogramos cuando la glicemia está en 140 a 200 miligramos por decilitro, 0,5 cuando la glicemia ingreso está en 200 o 300. Se va aumentando un poquito las unidades a medida de que uno va viendo los niveles de glicemia en el paciente. Por eso es necesario que nosotros como farmacéuticos también estemos pendientes de los niveles de glicemia para poder recomendar de pronto el medicamento, la insulina, porque nosotros somos de pronto los idóneos en medicamentos. Vamos a ver de esto también. Las dosis varían de acuerdo a los niveles de glicemia. A veces se puede dar la mitad de la dosis, ¿sí? Cuando se da la ultra rápida con la lenta, ¿sí? Hay que estar haciéndose también la glucometría para ver cómo está, si se está bajando, se está controlando, no se está controlando. El horario de aplicación, si el paciente no va a comer, se le debe administrar insulina rápida o ultra rápida, suplementaria cada 6 horas y una columna sensible. Aquí está. Si mira la glucometría en ayuno, el valor durante el día están 140 mil, se aumenta la dosis basal al 20%. Gente que está diciendo que la glucosa no se está controlando, entonces, ¿qué están midiendo? Entonces, si hay glucometría en ayuno inferior a 110 miligramos, se disminuye la dosis de insulina en 20%. Y así vamos regulando esto. La meta es disminuir la glicemia a 110, aunque no se recomienda bajarla tanto también, no se recomienda. 110, 140 es apropiada. O sea, si cuando el paciente tenía la glicemia hay que bajársela
lentamente. 140-180 adecuar en pacientes seleccionados de edad avanzada, insuficiencia renal crónica, desnutrición, o mayor de 180 no se recomienda dejarla por allá arriba, está muy alta. Entonces, aquí mantenernos por acá. Mantener eso, dice la guía de ADA. La administración, ¿cómo se debe hacer la administración de la insulina, muchachos? Aquí en el abdomen, para que no se vea después, porque eso a veces deja una manchita, o aquí en los muslos, ¿sí? O en la espalda, encima de los glúteos, o acá al lado, ¿sí? Aquí en los brazos. Están más donde le esté tapando a uno la camisa, porque eso a veces genera como unas manchitas, una cuestión. Cuando se va a administrar se debe hacer como un pliegue, ya que agarra uno con los dedos la piel, levanta y mete la puya para que quede ahí en la parte subcutánea. No, siempre se debe rotar y no aplicar en un mismo sitio, siempre en un mismo sitio, porque eso la insulina produce lipodistrofia, ¿sí? Entonces afecta a los lípidos, lo destruye, lo va como dañando. Entonces por eso este paciente tiene aquí el abdomen así, porque se produce, y estaba ahí mismo. Entonces se debe variar, pasar de aquí a los muslos, pasar a los brazos, a los glúteos, atrás, a la parte de atrás, etc. Entonces, ir rotando. A veces se presentan hiperglicemia severa, cuando no se controlan las dosis, los diferentes tratamientos. Entonces, se presentan algunas disminuciones de la glicemia, aunque la hipoglicemia no es una cuestión segura, porque de todas maneras nosotros estamos controlando, estamos midiendo, la hipoglicemia casi no es una cuestión segura, no vamos a llegar. Pero la resistencia a la insulina, sí, muchachos, se puede presentar resistencia a la insulina, sobre todo en esas pacientes obesos, pacientes que prácticamente la grasa afecta a los receptores donde se debe unir la insulina. Entonces, como tiene tanto tejido graso, la insulina no se pega bien a los receptores, entonces no va a transportar muy bien la glucosa a la sangre, entonces no va a hacer producir su efecto. Entonces, la resistencia a la insulina, entonces puede haber también un incremento del apetito, alteraciones del flujo vagal y del cerebro, puede haber un incremento de la producción de insulina en el páncreas, a nivel adiposo, hiperglicemia, hiperinsulinemia, todo esto a nivel de los diferentes órganos, estos músculos, hígado, tracto gastrointestinal, puede haber disbiosis del tracto gastrointestinal. Ya vean que nosotros tenemos una microbiota intestinal, entonces se puede ver afectada también por el exceso. Sobre todo puede haber degradación de ácidos grasos de cadena corta que están aquí, que son muy buenos para la síntesis de vitamina aquí. Y nosotros podemos entrar en un proceso de pálido, de anemia, ¿sí? Etcétera. Entonces, hay pacientes que la insulina no les hace efecto porque los receptores no se autofosforilan y no se activa el receptor y se van a generar alteraciones cerebrales, alteraciones a nivel de tejido, a nivel de tracto intestinal, a nivel. Entonces, eso es lo que puede estar generando hasta llegar a una disfunción renal y vascular. Se llenen los vasos de placas ateromatosas o el riñón pueda obstruirse porque por ahí es donde van a pasar todos los componentes que se están biodegradando allá. Metformina en el control de la glucosa, muchachos. La metformina es el fármaco de elección, de primera elección en la mayoría de estos casos. Es un fármaco que actúa en diferentes puntos aquí. En el intestino, a un aumento intestinal de glucosa, un aumento de la utilización de la glucosa, la producción de glucosa va a disminuir la producción de glucosa hepática, pero no va a haber glucogenólisis, y acá en los lípidos y todo eso va a haber mayor utilización de la glucosa en el músculo para convertirla a CO2, agua y ATP. ¿Sí?
usando la metformina, que se adicione concomitantemente insulina. La metformina ayuda a la sensibilización del músculo a cantar insulina y también Disculpe. glucosa. Sí. Sí. Pasa que ya nos tenemos que retirar. ¿Cómo? Hay otros que tenemos clases. Ah, bueno, no, ya esto es lo último. Ya esto es lo último, muchachos. Ya aquí la aplicación que aquí ustedes mismos la pueden hacer, ¿sí? Entonces se puede administrar rapidito. Entonces, fíjense, aquí se administra la acción rápida, de acción larga, y después se administra la de acción corta. De esa manera que se ha controlado mejor la glucosa. Entonces, pues, hay unas fluctuaciones, unas variaciones aquí a medida que uno va comiéndose el desayuno, el almuerzo, la cena, pero pueden haber unas variaciones, unas fluctuaciones inadecuadas. Entonces, para eso se utilizan las bombas que tienen unos sensores, y esos sensores ayudan a regular los niveles de glucosa. Entonces, aquí tenemos un algoritmo que se los dejo, también de tratamiento con muchos fármacos cuando el paciente tiene problemas de enfermedad, con diabetes, nivel cardíaco. Entonces utilizan los IECA, los ARA, etcétera. Ya, tratamiento cuando hay. Bueno, listo. Bueno, muchachos. Entonces, muchachos, ustedes como tienen clase, les deseo un feliz día a todos. Profe. Bueno, ok, bueno.